Muy buenos días con todos. Para mí es un gusto poder acompañarlos el día de hoy en esta tercera edición Expo de Innovación de Excelencia Educativa. El día de hoy nos acompaña un ponente muy importante, quien se llama Daniel López Stefoni, chileno, director del Instituto Interuniversitario de Investigación Educativa ESET de Chile, doctor en Ciencias Biológicas con estudios internacionales en gestión de la educación superior. Ha sido también rector, vicerrector de investigación y posgrado y vicerrector de planificación y desarrollo en universidades estatales chilenas. Consultor en organización, planificación y calidad en universidades y en formación de directivos universitarios en Chile y Latinoamérica. Actualmente también es profesor titular de la Universidad de los Lagos e investigador de la Red en Educación de Universidades Estatales de Chile. Es autor de alrededor de 200 publicaciones en revistas de corriente principal y libros en temas de calidad y organización de universidades y en ciencias del mar, en ecología y acuicultura. Bienvenido, Daniel, a con su tema Lovocación en la formación del capital humano. Un aplauso, por favor, para Daniel. Yo le tengo acá. Muy buenas tardes ya. Un privilegio estar otra vez en esta tribuna. Agradezco a Rosalía Arteaga y a la Fundación Fidal en este transitar conjunto por los temas educativos del Ecuador y de América Latina. Se me ha pedido enfrentar un tema que es la vocación en la formación de capital humano, que es un tema complejo, porque puesto en el centro el tema educativo, es necesario también considerar disciplinas aledañas, distintas a la educación, como la economía, como la psicología y otras disciplinas, de manera tal de que el desafío de mostrar esta relación de lo vocacional en el capital humano es una tarea de suyo compleja. ¿Para dónde lo pongo? Parto ilustrando con una situación cotidiana. Tengo un nieto de 5 años que vive muy lejos, pero con el cual tengo una comunicación todos los días por la imagen del teléfono. Y en cada oportunidad, él se presenta vestido y uniformado de una profesión distinta. El primer día me dijo, mira, yo soy bombero, pero no cualquier bombero, me dijo, sino bombero que participa en rescates. Pasan 2 o 3 días siendo bombero y se presenta como oficial de policía. Y me da las especificaciones, me señala que tengo que entender las alarmas, 3 pitos cortos, 1 largo, en fin, de lo que eso significa para un oficial de policía. Días después, o la próxima semana, es astronauta, vestido de astronauta, y me señala el desafío que consiste en ir a la Luna o ir a Marte. Y días después, por último, se presenta como médico, pero me dice, prefiero ser más bien paramédico que médico, porque el paramédico está en las emergencias. Bueno, a veces no está disfrazado, y le digo, y bueno, ¿y hoy día qué? No, es que hoy día soy chofer de camiones, entonces no necesito ponerme vestimentas.
Entonces, dicho eso, uno ante esta situación se plantea aquella situación que me pone en contacto con mi nieto, revela vocación o motivación. Tenemos entonces que partir por definir los conceptos. Como tenemos un atraso importante en el programa de hoy, se me ha solicitado que concentre esta exposición y voy a hacerlo en un tema. Tuve que decidir en este momento cuál era el tema más importante. Y desde mi punto de vista el mensaje más potente probablemente tenga que ver con las ideas respecto a la vocación, pero un tipo de vocación especial, la vocación pedagógica por la cual estamos aquí todos presentes en esta magnífica fiesta. ¿Qué es lo que es vocación? Vocación es el interés por una acción determinada y por las consecuencias de esas acciones. Implica vínculos con la personalidad de cada sujeto y con las vivencias de cada sujeto, pero también con las habilidades personales o con los talentos. Tiende a ser en general persistente en la vida y transita desde las edades iniciales, desde la niñez hasta la adultez. Ahora, uno de los aspectos que tiene que ver con la vocación es que la vocación se puede estimar. Hay múltiples maneras de cómo abordar la vocación. Y esa es una tarea, el reconocimiento de la vocación, que importa no solamente a quienes toman decisiones en educación, sino que a un padre de familia, es decir, reconocer la vocación de sus hijos o hijas. Una cosa distinta es la motivación, que solamente voy a definirla, que consiste en las razones para definir metas, estados deseados y condicionantes para alcanzarla. También es algo mensurable, también es algo que yo puedo conocer y tener evidencia directa de la existencia de la motivación y el impacto que tiene la motivación en esos estados deseados. Volviendo a mi nieto, he llegado a la conclusión de que él tiene vocación y tiene también motivación en este conjunto de oficios o profesiones que él desea alcanzar cuando grande. Y que estas vocaciones no suelen ser únicas. Cuando yo le pregunto, oye, pero tú has sido policía, has sido paramédico, has sido bombero, ¿qué finalmente es lo que quiere? Y me dice todo, todo. Esa es probablemente el centro de su vocación. En las motivaciones hay motivaciones intrínsecas y extrínsecas y ambas han sido probados en múltiples investigaciones que tienen un efecto muy directo en el devenir profesional, en el devenir de la vida de las personas. Pero vuelvo a insistir, voy a saltarme esto, quería mostrarles evidencia de cómo los aspectos vocacionales y motivacionales influyen en decisiones tan sencillas como, aparentemente, elegir una carrera universitaria, particularmente en quienes son pedagogos. ¿Cómo lo eligen? ¿Por qué lo eligen? Hay múltiples investigaciones en diferentes medios. Yo les iba a mostrar una investigación de mi país que es relativamente cercano en los contextos culturales al de Ecuador, para evidenciarles de que las vocaciones y sobre todo la estabilidad de las vocaciones y las motivaciones, tanto intrínsecas como extrínsecas, inciden de una manera distinta en la elección de carrera e inciden de una manera también distinta en el tipo de carrera que se elige. Los pedagogos eligen sus carreras y deciden estudiar pedagogía por razones muy distintas a las de un médico. Eso está establecido. Pero además hay otros tipos de factores. Fuera de la vocación, fuera de la motivación, está la información, las certezas, los niveles socioeconómicos y otros. Pero me lo voy a saltar, indicándole simplemente de que estas son situaciones distintas. Y naturalmente, en cualquiera sea el sitio en el cual estamos hablando, requerimos apoyar las vocaciones. Y esta es una primera tarea de familia. Le coloco otra infidencia familiar. Yo pensaba que mi hija, cuando estaba en la enseñanza media, tenía talento estratégico. Y el talento estratégico tiene que ver con el pensamiento matemático que nos ilustraba hace poco Javier.
Sin embargo, un día me llama la profesora de matemática, la maestra, y me dice: su hija tiene tantos problemas que en realidad tiene que pensar usted en el futuro de ella en algo que huya de las matemáticas. Y yo le cuento que yo pensaba que ella tenía talento estratégico porque me dedicaba todos los días a mirar, a conversar con ella, en fin. Entonces, ante eso dije: voy a intentar apoyarla. Y lo que hice, me fui a una librería, compré una pizarra, etcétera, traté de acordarme de los números, de las raíces cuadradas, de los números imaginarios, de la resolución de paréntesis, y le dije: vamos a trabajar un mes juntos. Y efectivamente, el cambio que existió en ella motivó que, pasados los meses, mejorados los rendimientos, me dijeran: esto es lo que a mí siempre me gustó. En las charlas previas que yo tenía con ella, odiaba las matemáticas, odiaba las raíces, odiaba las potencias, odiaba la resolución de... Claramente era un problema de comprensión de el algoritmo, y más allá del algoritmo, de lo que sirve ese algoritmo para pensar. Por algo existe, ¿no? Y por algo existen los algoritmos hoy día en la formulación de cualquier tipo de generación de conocimiento. De manera tal de que hay ahí un rol que no tiene que ver solo con la elección de profesiones o los desempeños laborales, sino desde el origen, el lograr que en la familia nuestros hijos, nuestras hijas se orienten a vocaciones que tienen y lograr entonces las motivaciones para hacerlo. También está tener conciencia de estas motivaciones, y hay una asociación entre el talento y las capacidades específicas. Me voy a saltar también otros puntos para referirme al mensaje central que quiero yo entrar. En las intervenciones previas, las magníficas intervenciones previas que hemos tenido, la constante es el cambio. Es decir, tenemos que cambiar los sistemas educativos. Y se nos plantean distintos tipos de ideas. Recogemos antecedentes de encuestas internacionales, recogemos actitudes distintas, formas de relación entre estudiantes, formas de relación entre los maestros y maestras, formas distintas de organización de las instituciones educativas. Sin embargo, mirado desde la perspectiva de la vocación pedagógica, hay una variable que suele ser ignorada, que es el rol que tienen el nivel de formador, de formadora. ¿Dónde se forman los maestros y maestras? Los maestros y maestras llegan en un porcentaje alto acudiendo a su vocación. Normalmente no es una profesión de las mejor pagadas y a veces está lejos también de la mayor consideración social. Sin embargo, insisten en ello, es un problema de vocación. Entonces, ¿cómo gestionamos la vocación de maestros y maestras en las universidades o en los centros de educación superior? Mi vida ha estado muy cercana a directivos universitarios, y cuando converso con ellos, rara vez me hablan de sus facultades de educación. Rara vez me dicen: mira, los avances que hemos tenido en materias educativas son tales, y ellos están dirigiendo el nivel más alto de la formación educativa. Me suelen hablar de la astronomía en Chile, de la biología molecular, de la informática, pero raramente de la educación. Y cuando yo les pregunto y les planteo: ¿por qué no me hablas de la educación? Yo soy un converso, he sido biólogo toda mi vida, pero también profesor toda mi vida, y encontré que el centro estaba en las posibilidades de desarrollo y lo que uno puede lograr en el tema educativo, en aportar en el tema educativo. Y hay una variable poco explorada, porque las vocaciones pedagógicas llegan a las instituciones, pero se encuentran con un sistema burocratizado, con un sistema a veces que no permite el desarrollo de los talentos pedagógicos. Y eso hace también una diferencia con los países que han alcanzado mayores niveles de desarrollo. Y por lo tanto, la tarea en la que estamos enfrentados es cómo mejorar las facultades, los departamentos de educación, y además el flujo de la información que se genera en los niveles superiores sobre educación en los tomadores de decisiones. Ese es un problema también muy complejo. Suelo recibir muchas veces del ámbito político y que me preguntan: oye, hay
información sobre tal tema que tenemos que tomar decisiones en la comisión de la Cámara de Diputados o de Senadores en tal tema educativo. Yo le digo, sí, hay muchísima información. El problema es que el 95% de esa información está en inglés y la mayor parte de la gente no quiere leer nada en inglés. El segundo problema es que aún habiendo investigación en español y aún habiendo investigación en Chile, no es posible que los tomadores de decisión la lean porque tienen un lenguaje abstruso. Algo ha sido comunicado para comunicarnos entre nosotros cuando escribimos los artículos en las revistas o en los libros, y no para llegar a los niveles de tomadores de decisiones. Entonces, la idea es que sea la investigación, la generación de conocimiento y el uso de esta información la que permita el cambio en las universidades y con ello podamos estimular el desarrollo de las vocaciones pedagógicas. Si mantenemos los actuales niveles secundarios de la investigación educativa respecto a otros campos, no vamos a tener el progreso que ha tenido la clínica, toda la investigación clínica, toda la investigación informática, y necesitamos, por ejemplo, relevar de manera potente la investigación educativa. En nuestros países han crecido la investigación educativa, pero sigue siendo mínima. Y un porcentaje escasísimo de la investigación del mundo se realiza en nuestro país. ¿Y qué es lo que es investigar? A propósito de lo que decía recién Javier. Bueno, investigar es hacer preguntas que puedan ser respondidas, pero con evidencia, no con aspectos declarativos, no en creencias, no en suposiciones, no en lo que dijo el otro, sino sobre una base establecida que es juzgada por pares. Así avanza la ciencia en el mundo. La frase de Ginás respecto a que los países se defienden con sus ejércitos y con su ciencia es muy válida. El problema es que tenemos a lo mejor ejércitos muy grandes, pero ciencia muy pequeña. América Latina en su conjunto, no digo educación, en educación la cifra es absolutamente marginal. América Latina en su conjunto tiene aproximadamente el 4% de la investigación del mundo. Y una parte importante de ella no está asequible incluso en sus propios países. ¿Cuántas decisiones nosotros tomamos sobre la base de evidencia científica? Si la evidencia no transita, no es transferida primero a aquellas personas que tienen vocación pedagógica, a quienes se van a formar como académicos, como profesores, maestras y maestros de los distintos instantes, estamos de alguna manera seccionando la posibilidad de sus desarrollos futuros. Esa es una tarea central que ha sido obviada en la mayoría de nuestros países. Nosotros hicimos un arqueo a América Latina de cómo se había enfrentado aquello, el tránsito de la información científica, el tránsito de la investigación educativa a los niveles de la toma de decisión, pero también a la formación de maestros y maestras. ¿Cuántos saben de lo que se sabe en el mundo de pedagogía? Y la responsabilidad ahí está en los formadores de formadores, es decir, en los maestros y maestras de maestros y maestras. Y ese es un punto oscuro todavía en aquello. Investigación significa también aquello, relevar aquellas situaciones en las cuales no tenemos respuesta, en las cuales no tenemos claro el panorama y tenemos que hacer preguntas adecuadas para enfrentarlos, llegar no solamente a obtener datos, no solamente a tener información, sino que tener conocimiento sobre aquello para poder tomar decisiones. En la medida en que nosotros hagamos una transformación en las capacidades de obtención de información y de generación de información, pero de una información sistemática, de calidad, entonces vamos a poder mejorar en todos los niveles educativos, porque la gran ventaja es que los maestros y los maestros son agentes de la transmisión de ese conocimiento hacia nuestros niños y niñas. Ese es un aspecto que tenemos que resolver. Y por lo tanto, como países, no solamente tenemos que hacer más ciencia educativa, más investigación educativa, pero investigación educativa de calidad, no cualquier investigación. Y con ella hacerla fluir en la formación de maestros y maestras y a partir de ellos en la formación y en los talentos diversos que tienen nuestras niñas y niños en los distintos niveles educativos. Este es uno de los factores más claves que ha ocurrido en los países en los cuales ha habido desarrollo educativo.
Solo con mostrarle el ejemplo, lo ilustraba Javier como uno de los países de mayor desarrollo, las veces que me tocó ir a Finlandia, mi mayor contacto era ir a una sala de clase y ver cuál era la diferencia, no solo las estadísticas, no solo los artículos, no solo los libros, sino cómo hacía la clase un maestro y una maestra. Y cuando después de una clase espléndida en el nivel básico, yo le preguntaba a la maestra, ¿y usted cómo logró esto? Es que me dice mi formación. A mí me ha gustado la pedagogía desde siempre, desde que yo tengo noción, jugaba a ser profesora de mis hermanos, a ser profesora de mis primos. Siempre tuve la vocación pedagógica y me encontré con una universidad que me entregó estas herramientas. Y me sigo preguntando de cosas. Y me pasó un legajo con 2 o 3 artículos de ella, espléndidos también, en que resolvía temas de su diario vivir. Enfrentaba los temas de su diario vivir y estos eran expuestos a la comunidad mundial. Hay una diferencia radical entonces en los procesos formativos en las universidades y en los centros de formación de maestros y maestras. Esto es lo que estamos tratando de hacer en Chile modestamente las universidades estatales. Decía Javier en su exposición, hay una tarea importante de cooperación entre los maestros, el trabajo en grupo, pero mientras eso es una demanda que podemos enfrentar por distintos medios, la cuestión central es cómo hacemos para que las instituciones formadoras colaboran entre ellos. En Chile al menos, y yo siento que es una realidad latinoamericana, las unidades compiten por estudiantes, compiten por los aportes públicos y compiten en materias educativas y no cooperan. Si no tenemos una organización interuniversitaria, en este caso de 14 universidades, que están distribuidas a lo largo de todo el territorio, ¿para qué? Para poder fomentar la investigación y poder trabajar en que todos los investigadores e investigadoras que forman maestros y maestras y todos los estudiantes de pedagogía puedan conocerse, transferirse buenas prácticas, ilustrarse de manera común y mutua, ¿no? Es esa una cuestión de base que tenemos que transformar más allá de la transformación de la unidad educativa misma, sino de dónde formamos los maestros. Nuestros maestros son fruto de su vocación, pero también son fruto de la forma como han sido formados. Y yo tengo la sensación, por lo menos en una fracción importante de Chile, que a veces las vocaciones no se estimulan, las vocaciones pedagógicas, más bien se mutilan. Bueno, y lo que hacemos fundamentalmente en esto es colocar en el centro la investigación educativa, pero la investigación educativa de calidad, la generación de este conocimiento y la formación avanzada, que es consustancial a la investigación educativa, y luego en la propuesta no de la evaluación o la crítica de la política pública, sino más bien en los factores de innovación. Lo que se puede proponer desde el ámbito universitario o desde el ámbito de las aulas en política son fundamentalmente innovaciones, ¿no? Y es este el camino que queremos o estamos recorriendo hace algunos años en este sentido. Y hemos mejorado en indicadores como el nivel de asociatividad en la investigación, en tener cuestiones comunes. Por ejemplo, los programas doctorales en educación en Chile, asociativos, en general en todas las áreas, tienen un tiempo de acreditación, es decir, de verificación de su aseguramiento de calidad estadísticamente mayor que los programas que dicta una sola universidad. La pregunta es por qué las universidades no hacen programas cooperativos. Y una primera tarea, hagamos un doctorado educativo, no había ninguno asociativo entre universidades estatales, ninguno. Hagamos un programa en que pongamos las capacidades instaladas, la experiencia de cada una de esas universidades en una construcción que tiene que ver con la formación de investigadores y luego, a raíz de ellos, de maestras y maestras en esta área. No voy a entrar en los detalles, pero lo que hacemos es ediciones de libros, enfrentar temas cruciales, como por ejemplo en el tema de la calidad. El tema, Chile hace poco tuvo un estallido social, cómo se vinculaba aquello con
el tema pedagógico y lo resolvíamos entonces a través de investigaciones donde trabajaron en investigaciones formales maestros de la enseñanza media, maestros de la enseñanza básica, y me da mucho orgullo cuando veo en publicaciones de primer nivel sus nombres y que con mucho orgullo ponen de que no son parte de una universidad, son parte de una institución educativa. El tema de la gobernanza, en fin. Y termino, porque me quedan exactamente 25 segundos, en qué es el capital humano, porque el vínculo era de estas vocaciones personales o las vocaciones pedagógicas con el capital humano. Y en rigor, más allá de que el término hoy día se extiende, en rigor esto fue creado por la economía, particularmente por Gary Becker, también Theodore Schultz, como una idea en que por primera vez en la mitad del siglo pasado los economistas dijeron, fíjense que fuera del capital propiamente tal, el capital económico como lo entendíamos, ¿no?, está esto que vamos a llamar, y de ahí surgió el término del capital humano. Gary Becker le dieron el Premio Nobel de Economía. Y significa pensar de que la formación, la experiencia, las actitudes de las personas son el factor clave de éxito para el desarrollo económico. Y por lo tanto, en la medida que nosotros tengamos un mayor aporte para la educación, nosotros no vamos a tener solo efectos en ese ámbito, no vamos a tener solamente niños más educados, vamos a tener países más desarrollados, con menos inequidades, con menos carencias insoportables en algunos casos. De manera tal de que el factor decisivo del éxito económico reside en las personas. Esa es la idea de capital humano que se ha extendido en el tiempo. Termino con esto, brevemente. Si nosotros tenemos vocaciones persistentes, el análisis de la información que hay sobre la aplicación, sobre todo de estudios sobre vocaciones profesionales, indica que generan un impacto en el capital humano. ¿Por qué? Porque se pone sobre la mesa el talento de las personas, se pone sobre la mesa el conocimiento de las personas, su trayectoria, pero también su compromiso. No es lo mismo el compromiso de una persona que tiene vocación en su trabajo que aquella que no lo tiene. El nivel de inserción laboral, es decir, cuando entran finalmente a un trabajo que satisfaja estas necesidades vocacionales, la satisfacción entonces de expectativas y también la respuesta a altas exigencias. Eso hace de que la vocación impacte en el capital humano y del capital humano impacta el desarrollo. ¿Por qué? Porque personas que logran transformar su vocación en acción van a tener rendimientos más altos, productividades más altas, es decir, productos en el tiempo, ¿no?, eficiencia, aplicación de políticas, de estrategias, y van a vivir más felices en sus trabajos. Ese es el tema. Bueno, hay mucha evidencia que también quería presentarle, pero lo que quiero decir es que hay algunas desviaciones. Por supuesto, ya Javier nos ha ilustrado algunas, pero cuando se mide el capital humano directamente, nuestros países están muy abajo en el escalafón. Incluso Ecuador, en las últimas mediciones, hay de varios tipos, pero el Foro Económico Mundial ha disminuido y no ha crecido en la posición mundial. Por último, quiero decir simplemente, porque se me acabó el tiempo absolutamente, solo una frase. Nosotros tenemos en esta época una demanda de cambios y tenemos que buscar medidas originales que se puedan implementar en el tiempo y que puedan tener frutos directos. Eso significa que tenemos que buscar entonces ese agente de cambio. Y por eso esta frase de Mandela, que es una frase socorrida, pero no por eso menos potente y profunda. La educación es el arma más potente que puedes usar para cambiar el mundo. Muchas gracias. Bueno, creo que Daniel nos hizo una extensa, en realidad, explicación de precisamente hacia dónde vamos con toda esta vocación, también la motivación, que es muy importante en la transformación del capital humano. Pero yendo un poquito más allá, Daniel, una de las preguntas fundamentales
porque nosotros, por ejemplo, nos encontramos, creo que en un sistema educativo bastante tradicional, que poco a poco va cambiando, que poco a poco va tomando fuerza también los cambios en los modelos educativos y que permiten sobre todo que estos modelos lleguen a poder tener una diferenciación entre la salida o el perfil de salida de los estudiantes, ya no con un perfil tradicional, sino con un perfil que desarrolla estos talentos en los estudiantes. ¿Cuál es la tarea, en este caso, de los gobiernos y de los que hacemos, en este caso, educación, para poder desarrollar precisamente esos talentos de los estudiantes y que no fracasen al elegir, en este caso, una carrera universitaria? Y a su vez, con los docentes que se encuentran en aprendizaje, ¿cuál sería, en este caso, el papel fundamental que se tenga que tomar o que tengan que tomar las universidades para formar un verdadero, en este caso, capital humano docente que permita transformar la educación? Brevemente, dos cosas. La primera, uno siempre se plantea en este tipo de foros demandas a los gobiernos, a los que toman las decisiones en los distintos niveles. No estamos hablando solo de presidentes de la República o presidentas como la que hemos tenido en Ecuador, sino que también ministros, senadores, senadoras, diputados de comisiones educativas, aquellos que deciden los financiamientos centrales. Estamos también hablando de las personas que administran en ámbitos provinciales o locales la educación. Estamos también hablando de quienes toman las decisiones directivas en los establecimientos educativos y que importan decisiones mucho más directamente vinculadas a eso. Ya lo señalaba Julián, este no es un asunto meramente de dinero. El problema, desde mi punto de vista, es que hay un factor que ha sido subestimado, y por eso puse el acento en ese mensaje hoy día, y es la disponibilidad de conocimiento pedagógico, pero de conocimiento que viene generado desde una investigación formal, no de prejuicios, no de sentimientos, todos nobles, naturalmente, sino de evidencia. Julián ya ha presentado algunos elementos que tienen que ver con pruebas internacionales, en fin, otras investigaciones que nos mostró también avances de las propias investigaciones, pero hay un conocimiento extensísimo en temas educativos. El problema mayor es, como se lo señalaba antes, que la fracción de los problemas propiamente internos nuestros, que van desde la investigación-acción que es posible hacer en los propios establecimientos educativos, pero formalmente bien hecho, y por lo tanto tenemos que lograr competencias en los maestros, en la formación de los maestros y maestras para que puedan ejecutar una tarea investigativa. Alguien me planteaba, miren, el tema está en que vamos a mejorar parte de la educación entrando con una lógica de proyectos, pero este no es un asunto trivial. Hacer un proyecto tiene ciertas especificaciones y sobre todo cuando yo quiero obtener cierto tipo de producto, cierto tipo de metas a partir de un proyecto tan complejo como es el educar. De manera tal de que a mí me parece que una de las restricciones mayores para una comprensión más profunda de quienes toman la decisión en cualquier nivel es la situación de la educación en el mundo. Nosotros somos privilegiados de acceder a información de esta naturaleza y mostrar lo que pasa en los países de mayor desarrollo. Somos privilegiados también porque podemos acceder a información que está escrita en otros idiomas y luego poder aplicarla a situaciones internas de nuestro país. Pero ¿cuánto de las personas que toman decisiones siquiera acceden a la investigación que realizan en sus propios países? ¿Cuántas de las decisiones se toman en este sentido? Y mientras eso no ocurra, mientras no haya conocimiento, las decisiones van a ser erróneas. Condición central de una buena decisión, cualquiera sea, es el conocimiento, ¿verdad? En una época en que hay tanto divorcio y desafiliaciones, es porque la gente dice, bueno, es que yo no conocía tanto a la persona. La buena decisión tiene que ver con conocimiento, más en temas tan cruciales como este. Ahora, ¿cómo llevamos eso a el tema de la formación pedagógica? Yo creo que existe suficiente información, y voy a remarcar la palabra suficiente información a nivel mundial,
de cómo mejorar sustantivamente la formación de maestros y maestras. Tenemos la base, que es el talento, la vocación de las personas que entran a pedagogía. En Chile, cuando se midió esto, el 98% de los estudiantes de pedagogía tenían rasgos vocacionales en la elección de la carrera. Bueno, el punto es entonces cómo logramos introducir este conocimiento existente, que está en artículos, que está en libros, que está en encuestas, en mediciones, en un número muy grande y que está asequible por lo demás. Es asequible. Hoy día las bases documentales nos permiten acceder a casi toda la información. Tiene un costo, pero podemos acceder a ella. Y luego, entonces, bajar esa información para no solamente mejorar la investigación, mejorar las preguntas, la pertinencia de las preguntas, los sustratos de las preguntas. Hacer una buena pregunta no es obvio, se ha dicho aquí, ¿no? Y hacer una pregunta de investigación tiene aún más restricciones. Pero sobre todo, ¿cómo logramos de que esta información se transforme en conocimiento para que quienes toman decisiones logremos entonces desarrollar aquel punto débil, desde mi punto de vista del escalafón, que está en la formación de formadores en América Latina? Muchas gracias.